El Niño de la Garza finalmente ha sido estrenado en México. Solamente después de 1, 2, 3. Bueno, tal vez después de 6 meses de su estreno original en Japón. Esto es Aquí no sabemos de cine. Comenzamos. Y bueno, como ya es costumbre con la mayoría de las películas de las que hablamos aquí, yo no estoy ciertamente familiarizado con este estudio. Yo sé que formó parte de la infancia de muchas personas, con películas demasiado grandes como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y El castillo del vagabundo. De hecho, la primera película que vi de este estudio fue la que anteriormente le habíamos hecho video, la de Suzume. Esa película, la verdad, a mí me dejó fascinado. Es que todo radica en eso, en que es desconocido para mí. Entonces, yo cuando vi los promocionales de Suzume, entonces yo di por hecho que era una película romántica. A la hora que yo estaba en la sala de cine y vi que todo el mundo estaba colapsando, para mí fue una gran sorpresa. Y eso siempre se agradece cuando estás viendo una película. Y bueno, si no has visto esta película, yo personalmente te recomiendo que vayas a verla. No está disponible en todas las salas de cine, obviamente, porque toda la gente no va a ver esa película. Pero te recomiendo que vayas a verla. Si no la quieres ir a ver ahorita, vela después de este video para que le entiendas más o menos de qué va esta película. Sí, comencemos con los spoilers. La historia gira alrededor de un niño que está viviendo a través de los años de la Segunda Guerra Mundial. El niño vive en la ciudad de Tokio muy tranquilamente hasta que un día su mamá tiene un accidente y en un incendio trágicamente fallece. Que su familia reacciona, y digo su familia por formalidad, pero él y su papá. Se mudan, su papá y Mahito. Se mudan con la que era su tía, pero que ahora resulta que va a ser su madrastra. Y que además está esperando un hermanito para él. Termina siendo, no sé, parece como a la mitad del bosque, en una pequeña isla, muy contrastado con el ambiente que tenía en la ciudad, en la aldea de Tokio. Y por si fuera poco, para la vida perturbada de un chico de, no sé, alrededor de 12 años, yo creo que tiene, la verdad no recuerdo si se especifica la edad. Momento de la llegada a esta nueva casa, ¿qué es? ¿Un águila? Una garza, como el nombre de la película. Empieza a perturbar, a molestar, a acosar a Mahito, siguiéndolo a todos lados y así le dice como: hey, niño, ¿quieres dulces? Esta águila esta garza desde el principio a mí me pareció un personaje bastante incómodo, ya que se le notaba como que no era una garza normal y al final, bueno, después nos damos cuenta que es una especie de humanoide, androide hecho garza. Tiene un aspecto bastante, no sé cómo llamarlo, pero su lengua se veía así como muy gorda y muy con bolitas así. Si la viste, ya, es esta. Y así pasan los días, pasan alrededor de 1 y medio, cuando comienzan los problemas y le molestan en la escuela y por alguna razón que no me acuerdo cuál era, Mahito agarra una piedra y se da en la cabeza. Para no ir a la escuela, yo creo. Niños, no hagan eso en casa. Y bueno, desde su convalecencia, a través de su ventana ve que un día Natsuko, quedamos que se llamaba Natsuko está queriendo escapar, quiere escapar de la casa, porque va a tener un bebé y lo quiere tener en el gabacho. Se va al bosque y se pierde y nadie sabe de su paradero. Piensa la búsqueda, unas viejitas que vivían ahí en la casa donde llegaron a vivir la empiezan a buscar, pero el único que tenía una pequeña idea de hacia dónde había ido, era nuestro gran héroe, Mahito. Él, junto con una de las señoras que le estaba buscando, una señora llamada Kiriko, la cual le va a ayudar muchísimo en un futuro en la historia, parten en su búsqueda hacia Natsuko. Y ya caminando después como de unas 3 semanas, se topan con una casa encantada, con una especie de torre mágica. A esta especie de torre latinoamericana se encuentran con la garza que había estado molestando durante mucho tiempo a Mahito. Esta garza le invita a pasar. Dice: adelante, te estaba esperando. Y adentro se encuentra con su mamá que hace meses, un tiempo, había fallecido. La encuentra ahí recostada en una cama y todo parece ser una ilusión, porque al tocarla, su cuerpo se diluye, es como si estuviera hecho de agua, así se derrite, te lo juro. Después de este suceso, el piso del lugar donde estaban empieza a fallar y lo lleva hacia una especie de inframundo, una especie de un limbo del tiempo, algo así como cuando podan en la serie de Loki, que los mandan a otro mundo, algo así, como el limbo de la película del Origen. Ya ves que se queda el Leonardo DiCaprio así como
la habitación del tiempo. De inicio tenemos únicamente qué pasó con Mahito, que al parecer no ha pasado nada extraño con él. Dentro de este mundo se vuelve a encontrar con personas que él ya conocía, solo que las encuentra en una etapa diferente de su vida a la que conocía. Por ejemplo, ¿recuerdan la señora que se había entrado al bosque con Mahito? La señorita Kiriko, vamos a llamarle. Pues resulta que también está aquí, pero en una versión más joven. Es como si ella sabe cómo funciona todo este mundo, porque está al cuidado de los guaraguara, que son unas bolitas así como esta, que a mí me parece que son los personajes más carismáticos de el mundo. El conocer a estos personajes, a los guaraguara, nos lleva directamente a conocer a un personaje que no nos esperábamos ver, que me tomó por sorpresa y que yo no sabía de quién se trataba. Su nombre es Himi, que parece que tiene un superpoder con el fuego o algo así, que también está al cuidado de los guaraguara. Los guaraguara, que no les había explicado, son como espíritus que aún no nacen. Entonces desde aquí mi mente empezó a hacer... Yo creí que los habían transportado a otro lado en el espacio, pero no, los llevaron a otro lado en el tiempo. Es como un multiverso, pero es como el centro de todo este mundo que estamos viendo. Himi toma relevancia porque ella decide ayudar a Mahito en su camino de la búsqueda de Natsuko, la cual, recuerden, es a la que estamos buscando. Durante esta búsqueda, Himi, bueno, al inicio, le comenta que Natsuko es su hermana. Entonces, Himi es hermana de Natsuko, que Natsuko es tía de Mahito. Entonces, Himi es la mamá de Mahito. Dios mío, sabe exactamente en dónde está resguardada Natsuko. Está en el mismo castillo encantado que aquí en este mundo también existe. Es como una central de autobuses que de ahí parte a todos lados. Aquí también está el castillo encantado. Natsuko se encuentra aquí resguardada por unos periquitos que parecen como un ejército, comandados por un pollo más grande que parece como el gran pollo rojo, el pechugo, no, ¿cómo se llama? El gallo Claudio. Los cuales toman como ofensa que Mahito quiera llevarse a Natsuko y a ser juzgado con el mandamás, con el jefe, con el... Sí. Esta reunión que tiene Mahito con el protector del mundo, por así llamarlo, el fundador, se da cuenta que es descendiente directo de esta persona, que viene siendo su bisabuelo. Su bisabuelo. Y en esta misma conversación le comenta que necesita que Mahito herede el cargo que él está ocupando. Quiere que un niño se haga cargo del orden de un multiverso. ¿Por qué? Un niño normal, no se siente capacitado para el puesto, no sé, no tiene licenciatura. Y el gran pollo rojo quiere aprovecharse de esto. En medio de esta discusión y con el pollo queriendo tomar el cargo, empieza a suceder una catástrofe, un temblor, un 19 de septiembre. Y con ello comienza la destrucción de este mundo mágico. De una forma misteriosa y con la gran ayuda de Himi y de Kiriko y de todos los personajes, incluso el gran pollo rojo ayudó, Mahito y todos los demás alcanzan a llegar a esta especie de túnel del tiempo que es como un portal a los demás mundos. Y es justo aquí, justo en este punto donde la película nos explica todo. Resulta que Mahito invita a Himi a regresar a su mundo con él, pero Himi le explica que no, que cada quien tiene que regresar a su propia puerta porque son de diferentes épocas. Y Himi en un futuro se va a convertir en la mamá de Mahito. Y pues Kiriko tiene que envejecer para conocer a Mahito en el futuro y después perderse con él en el bosque y después otra vez regresar a su propia puerta. Final de la película tenemos el regreso de Mahito a su propio mundo junto con Natsuko y todos los periquitos que cruzando la puerta se convierten en periquitos inofensivos e indefensos y están así volando y ensucian toda la escena. La garza, que esta garza a lo largo de todo el viaje se convirtió en un amigo de Mahito, aunque al final como que lo niegan y solamente se dan la mano como caballeros y se despiden. Y ahora sí, ya para finalizar, en la última escena vemos un vistazo de cómo ha resultado la vida 2 años después de todos estos sucesos. La familia de Mahito, que ahora sí tiene forma de familia, la familia de Mahito, ahora conformada por su papá, su tía madrastra y su hermanastro, que pues es su hermano y ya, deciden regresar a la ciudad de Tokio. Creo que la guerra todavía no se había acabado. Ya se había acabado la guerra. Y regresan a la ciudad de Tokio pues a formar una nueva vida. También en esta escena vemos al bebecito todo cachetón que está ahí, ya es su hermano nuevo de Mahito.
y parece darle un nuevo valor a las cosas. Al inicio teníamos un personaje que se la pasaba lamentándose por lo que había sucedido con su mamá y que no podía afrontar esta situación de la forma que debería. Y digo, cada persona tiene su propia forma de llevar el duelo, pero este personaje se rehusaba a avanzar. Incluso veía con malos ojos que su padre se fuera a vivir con su tía y eso sí está raro, pues. Sabes que sí te entiendo, Majito. Bueno, el punto es ese. Me parece que la metáfora, el consejo que intenta dar la película, ese es el de valorar a las personas que te rodean sin importar realmente si es genuino. Básicamente como la familia que tú eliges, no tanto la familia de sangre, que a veces termina siendo pues, más favorable para ti que tu familia original. Pero bueno, eso fue lo que yo entendí. No sé ni siquiera si eso es lo que quería dar a entender el creador. Que tengo entendido que sí, era algo así porque la novela se llamaba ¿Cómo vives? O sea, cómo aprovechas las cosas que tienes, no tanto qué cosas tienes. Porque si no la novela se llamaría diferente. Si quieres puedes ir a verla y comentarme aquí abajo cómo la interpretaste tú. Si no tienes la misma opinión, está bien, carnal, no te pongas violento. Coméntamelo aquí y lo vamos viendo. De mi parte está ampliamente recomendada para todo público, para ese adolescente rebelde que tienes en casa, pónsela para que se ponga las pilas en la secundaria y todo eso. Si les gustó este video pueden dejar su me gusta. Si no, déjame un comentario tirando hate. Suscríbete al canal para que siga viendo más videos porque yo disfruto mucho hacerlos. Y nada más, esto fue Aquí no sabemos de cine. Terminamos.